cada año se diagnostican más de 10 millones de casos nuevos de cáncer. Y si bien en muchos de estos casos se convierte en una enfermedad crónica, nadie niega que es una situación muy grave. Es más, se calcula que esto va a seguir aumentando. ¿Pero por qué pasa esto? El cáncer sin duda es algo extraño para el cuerpo. Hay células que no se están comportando como debiera. ¿Por qué es que el cuerpo no las reconoce y se las saca de encima? ¿Cómo hace el cáncer para engañar a nuestros sistemas de defensa, para engañar al sistema inmune? De hecho, esto se estudia en laboratorio. Hay gente que estudia el espionaje de las células de cáncer para burlar el sistema de defensa del cuerpo. Como por ejemplo, un doctor en bioquímica, que es investigador principal del CONICET, es profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, dirige el Laboratorio de Inmunopatología del Instituto de Biología y Medicina Experimental, el IBIME del CONICET, es profesor visitante en diversas universidades como en Harvard y en Maryland, y además es miembro del grupo de investigación de la División Inmunogenética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Y hoy nos acompaña este especialista en espionaje celular, el doctor Gabriel Rabinovich. Gaby, bienvenido. Gaby, vos sos el tercer hijo de una familia, una mamá farmacéutica y un papá contador. Y tus hermanas tenés a Sonia, que es poeta, y Sandra, que es abogada. Y ahí en el medio aparece un científico, de la nada. Aparece alguien con intereses científicos. Sí, en realidad toda mi vida y toda mi familia tuvo que ver mucho con el arte y con la pintura. A mi papá le gusta mucho pintar, a mis hermanas le gusta mucho escribir, y eso es de lo que se habla en mi casa. Así que era muy raro elegir una carrera científica. De hecho, cada vez que hacía un test vocacional, siempre salía para algo artístico, para psicología, para música. Me gustaba mucho la música cuando era chico. Y bueno, finalmente yo había decidido empezar dos carreras, psicología y bioquímica. De hecho, empecé a ir a las primeras clases de psicología. Y en realidad empecé ciencias químicas con la idea de quizás poder seguir con la farmacia de mi padre en un futuro. Bueno, y con el tiempo intenté darle un contenido humanístico a la bioquímica. Y no es una tarea muy fácil la tuya, ¿no? No, en realidad pensaba, bueno, ¿por qué me gusta muchísimo la química por un lado? Por otro lado, me gustaba mucho leer, me gustaba mucho la música. Dije, bueno, ¿qué tal si empezamos a ver cómo fusionar todo esto, cómo amalgamar esto? Bueno, de hecho, con la música te pegó bastante, te gusta mucho cantar. Sí, desde chico, en realidad fue una de las cosas que más me gustaba. Iba a coros, de hecho, hasta canté en el templo bastantes veces. Y bueno, mirá la... Para eso hay que tener una voz bastante importante. Me gustaba mucho. No sé si tenía muy buena voz, pero me gustaba mucho, hacía lo que podía. Pero algo pasó en el secundario, ¿no? Pues vos no solamente te enamoraste de la biología y de la química, sino también de tu profesora de biología y de química. No sé cuánto influyó eso en la elección de carrera. Mira, en realidad en el secundario apareció una persona, un personaje que admiré muchísimo, desde el lugar del carácter que tenía, la forma en la cual se relacionaba, que fue Edith Kogan, mi profesora de química, a quien, bueno, todavía hace muy poquito la he visto y bueno, que realmente hizo mella en mí y dije, ¿por qué no tratar de elegir una carrera que sea la química, pero fusionada con algo humano? Que es una combinación interesante. Vamos a ver cómo lo lográs, a ver si me convences que en tu carrera lograste juntar la química con algo más humano, más humanístico en todo caso. Pero se cuenta también que ahí en el secundario eras bastante traga, digamos. Sí, eso dicen las malas lenguas, sí. Me gustaba mucho estudiar y en realidad mi problema era que me gustaba un poco de todo. Entonces no me podía definir por nada. De hecho, me parecía que hasta la carrera más integral de todas era periodismo, comunicación social, porque uno podía aprender un poco de todo y se me había ocurrido la posibilidad de estudiar eso. Y la verdad que todas las materias me gustaban y me gustaba hacer un poco de todo. Entonces era como difícil focalizar y yo siempre pensé cuando era alumno, en la facultad inclusive, que yo iba a ser un muy mal científico, no confiaba mucho en mí, porque pensaba que los científicos tenían que tener un grado de concentración muy grande y yo me diluía mucho, a mí me gustaban muchas cosas diferentes, entonces era como raro. Bueno, pero si hay algo que por ahí mantenés conociéndote de esa época que te gustaba estudiar, que lo considerabas, no sé si un juego, pero algo divertido,
La atmósfera de tu laboratorio mantiene un poco de eso, de algo lúdico, de va a ver qué encontramos hoy, el entusiasmo de las cosas nuevas, algo mantuviste. Sí, si hay algo que estoy así como muy orgulloso, muy orgulloso es del grupo que se generó en mi laboratorio. Tuve mucha suerte en que muy buenas personas, muy buena gente, llegó a mi laboratorio, hizo la tesina de estudiante, después hizo la tesis de doctorado y ahora eligió quedarse también como investigadores. Hay 13 investigadores en mi laboratorio, son muchos, 13 investigadores de carrera y continuar su carrera y en realidad empezar a formar a sus becarios, o sea que ya estoy empezando a ser abuelo. Pero espera, falta mucho para llegar a tu laboratorio, porque había una cierta orientación hacia la ciencia, había una profe que te había impactado mucho, pero no entraste a la facultad enseguida, sin embargo. Es decir, por más que vos ya estabas más o menos orientado hacia la química, te tomaste un tiempo. Sí, yo la verdad que terminé el secundario y tomé la decisión de irme un año afuera. Y bueno, una decisión que hace mucha gente, toma mucha gente. Me fui a Israel un año, estudié para ser profesor de hebreo ahí en Jerusalén. Fue una experiencia muy linda porque fueron lindas épocas en las cuales también pude ir de mochilero por Europa, hacer distintas cosas, ser desde mozo hasta de todo un poco y para poder mantenerme ahí y pensar un poquito qué quería hacer de mi vida. Así que bueno, en esa época yo no sabía si volvía a Argentina y tenía que hacer el servicio militar. Eso fue en 1987. Wow. O quedarte en Israel y hacer el servicio militar también. Exactamente. Bueno, gran parte de mi familia está en Israel viviendo y bueno, y querían que me quede a vivir ahí, que haga una carrera allí, que estudie allí. Lo mismo yo tenía acá mis padres, mis hermanas y la verdad que estoy muy conectado con mi familia y especialmente con mis amigos y entonces eso me hizo volver. Cuando estamos hablando de tu familia y tus amigos, hablamos de Córdoba. De Córdoba, Están todos en Córdoba. Tus amigos están en Buenos Aires también, pero tu núcleo sigue estando en Córdoba. Sigue estando en Córdoba. No sé si se nota. Todavía mis alumnos siguen diciendo que tengo algunos rasgos de alguna tonada cordobesa en la facultad. Bueno, no, es como que el centro de mi vida sigue estando en Córdoba. De hecho, digamos, mis amigos de la infancia, de toda la vida, Leonardo, Betina, que son mis amigos de toda la vida, desde el jardín de infantes. Mirá. Tenemos anécdotas con mi mejor amigo de que nos encontramos a los 3 años en la plaza y desde ahí no nos separamos nunca más. Mirá. En la Plaza Kennedy, que estaba en la esquina de la farmacia, donde mis viejos tenían la farmacia en casa. Mirá. ¿Y se siguen viendo? En Villa Cabrera. Nos seguimos viendo, seguimos compartiendo nuestras familias, nuestras parejas. Él tiene 2 nenitas y la verdad que es fantástico haber podido mantener desde los 3 años esta relación tan profunda. Y después toda la gente que se fue haciendo en el transcurso del tiempo, en el colegio, en la facultad y yo hice el doctorado en Córdoba, o sea que ahí se generaron relaciones muy profundas. Entonces volviste de Israel a Córdoba y ya te metiste en la facultad y ya ahí empezó una carrera científica. Hiciste tu licenciatura, tu doctorado en la Universidad de Córdoba. ¿Ya veías por dónde venía la cosa, por dónde querías orientarte? Mira, Diego, la verdad que no totalmente. Yo empecé la carrera con la idea de ser farmacéutico, como mi papá. Los 3 primeros años de ciencias químicas son en realidad comunes a la carrera de bioquímica, la carrera de licenciatura y a la carrera de farmacia. Y ahí estudiaba, al principio, el primer año no me fue tan bien. La verdad que no estaba seguro que me gustara y siempre tenía... Sí, decía, no, esto no me gusta, tendría que hacer otra cosa. El segundo año, cuando empezaron las materias de biología, ahí me empezó a gustar muchísimo más. Y después, en el tercer año, tuve que elegir o hago farmacia o hago bioquímica. Empecé materias de las 2 carreras y después, tratando de no decirle a mi viejo, para no decepcionarlo, de que empecé a dejar farmacia, de poquito empecé a dejar farmacia. Y me incliné mucho a la bioquímica clínica, porque empecé el practicanato en el hospital. Y la carrera de bioquímica clínica tiene 1 año y medio, casi 2, de estar en el hospital. Como estudiante de grado. Como estudiante de grado. Y eso me fascinó. Entonces yo dije, me gusta mucho la salud humana. Me encanta estar con... Yo, por ejemplo, elegí el Hospital de Niños de Córdoba para hacer las prácticas y me encantaba terminar, por ejemplo, mi día y pasármela en el pabellón de los chicos oncológicos y jugar con ellos y me gustaba mucho el tema de la bioquímica clínica pediátrica. Y ahí empecé a engancharme mucho con la inmunología en el hospital, porque fue también fue una época, digamos, donde hubo una revolución muy grande con el tema del SIDA, la inmunología tumoral empezaba a aparecer y empecé
empecé a sentir como que eso era lo que más me gustaba. Pero de cualquier modo veía la investigación muy lejos, veía a los investigadores como tipos que estaban en su laboratorio y que a mí no me iba a dar la cabeza para poder hacer eso, que era algo impresionantemente difícil y que a mí me gustaba el contacto con la gente y qué me iba a pasar a mí si yo perdía el contacto con la gente. Que algo pasa con los que estudian bioquímica, hay una bifurcación. Creo que la mayoría se dedican a la clínica, desde lo más obvio que es hacer análisis clínicos, lo que uno se imagina de un bioquímico, hasta muchas otras cosas que pueden pasar en la clínica, y unos pocos se inclinan hacia investigación. No necesariamente alguien que quiera hacer investigación en ciencia se va a meter en bioquímica. Es una elección particular la que hiciste. Sí, en realidad la historia de cómo elegí ser investigador fue una gran casualidad. Yo hasta el cuarto año decía, la ciencia no es para mí, no me sentí identificado con la vida dentro de un laboratorio todo el tiempo. Entonces, pero en el último año de la carrera, cursé una materia que se llama Química Biológica Especial. Que fue muy especial para mí esa materia, porque teníamos que elegir un laboratorio de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba, para hacer una pasantía. Yo ya sabía que me gustaba mucho la inmunología, traté de buscar temas de inmunología y ya compañeros míos habían tomado esos temas y no podían estar. Pero había un tema y eso fue lo que me inspiró y fue el antes y el después de mi carrera, que fue que había un laboratorio, el laboratorio de química biológica, del doctor Carlos Landa, que fue mi mentor, mi primer mentor, quien hizo un antes y después en mi carrera, y él trabajaba en glicoconjugados, que son azúcares y lectinas de la retina del pollo. Absolutamente nada que ver con lo que hice después. Azúcares todo bien. Azúcares. Azúcares todo bien, pero lectinas. Lectinas son proteínas que interaccionan, que se unen a azúcares. Okay, entonces vos tenés algo que junta una proteína y un azúcar en el pollo. En el pollo, en la retina del pollo y cómo eso participa en la comunicación. Te voy a decir que así contado no parece un tema fascinante. No me pareció para nada fascinante y de hecho renegué bastante. Yo decía, no quiero hacer esto, pero era un año, era una pasantía y lo que me aseguraron es que iba a aprender muchas técnicas. Entonces dije, bueno, está buenísimo. Y tenías 22 años cuando conociste a Landa. Tenía 22 años, sí, dije, está bueno, lo voy a hacer. Bueno, y mi tarea era aislar esas fracciones, generar anticuerpos. Anticuerpos son proteínas que reaccionan contra proteínas propias, entonces uno puede inyectar conejos con esa fracción que uno tiene de esos glicoconjugados de la retina y generar anticuerpos contra determinadas moléculas, por ejemplo, lectinas. Yo siempre me engancho mucho a nivel personal, entonces ya dije, ni me importaría la disciplina, ni me importaría que sea inmunología, yo quiero hacer el doctorado acá. Yo, cuando me engancho personalmente, ya está. Y bueno, fue la mala suerte realmente del destino de que Carlos se enfermó y tomó la decisión de irse de la Facultad de Ciencias Químicas, pero hizo otro emprendimiento que es el CEPROCOR de Córdoba, que es el Centro de Productos y Procesos, en Santa María de Punilla, donde todavía está. Pero él decidió no hacer más ciencia básica y yo quería hacer una tesis doctoral en ciencia básica. Ya me había enamorado un poco de los azúcares, me empezaron a gustar mucho. Y bueno, y fue así, ahí cuando pasó eso me recibí en el 93, junio de 1993. Y en junio de 1993 decidí hacer otro viaje, viajé otra vez a Israel, y empecé a pensar, siempre me tomo como de esas épocas para poder pensar un poquito qué hacer y no hacerlo automáticamente, y siempre recomiendo tener esos tiempos. Y todo lo empecé un poquito más tarde. Yo veía amigos míos que habían empezado el doctorado 2 años antes y yo empezaba siempre un poquito después que ellos. Hasta que volví aquí y dije, ¿por qué no volver al famoso amor de la inmunología? Entonces volví a Córdoba, toqué las puertas de la cátedra de inmunología en ese momento, del departamento de bioquímica clínica, y ahí conocí a mi segunda mentora, que fue Clelia Riera. Y en algún momento vos pudiste juntar esos dos mundos, el mundo de los azúcares y el mundo de la inmunología. Ahí juntaste eso y acá hay una pregunta para mí. Sí, en realidad fue algo que son las cosas que salen de casualidad en la vida y fueron momentos especiales. Durante un año entero yo entré con un proyecto de investigación que tenía que ver con neuroinmunología, con la interacción entre sistema nervioso, sistema inmune y autoinmunidad. Era la época donde la internet todavía no estaba y uno no podía checar mucho qué hacían otra gente en otros lugares del mundo. Mientras
trabajaba y los resultados no salían. Y yo cada vez me frustraba más y decía, yo no sirvo para hacer ciencia, no sirvo porque los resultados no me dan, los experimentos no me dan. Y un día encontré con que muchas de las cosas que yo tenía planteado en el plan de trabajo ya estaban hechas. En los famosos íbamos a las bibliotecas y estaban libritos que se llamaban Current Contents, que uno veía qué hacía la gente. Eran los índices de todas las revistas que se publicaban. Exactamente, sí. Exactamente. Y en realidad yo ahí dije, no, bueno, fueron 2 semanas, me acuerdo que no fui al laboratorio, no sabía bien qué hacer, y recordé en un momento que los anticuerpos que había hecho con Carlos Landa, sí. Y recordé que tenía un tubito de esos anticuerpos en la heladera de mi vieja que le había dado para que me los cuide cuando terminé la época de la tesina. Las madres nos perdonan cualquier cosa. Sí, totalmente. Hasta tener un tubito ahí guardado. Hasta un tubito en medio del freezer. Y entonces en ese momento lo que dije es, bueno, ¿por qué no pensar? Hablé con mi jefa de doctorado, con Clelia Riera, y si hay algo que rescato fundamentalmente es la libertad que me dio Clelia Riera para poder trabajar, porque yo la junté junto con Carlos Landa, hicimos reuniones y dije, a mí me gustaría explorar si esos anticuerpos que se generaron durante la etapa de mi tesina y que estaban en el laboratorio también del doctor Carlos Landa, reconocían alguna estructura en el sistema inmunológico. Y de ese modo era un proyecto bioquímico, porque era caracterizar una proteína, pero yo tenía en mente que algo podía llegar a pasar después. Y la verdad que la vida me fue llevando a algo que no tenía nada que ver, desde la retina del pollo hasta el cáncer. Pero en el medio aparece otro de tus grandes amores, ¿sí? Que es una proteína muy especial que te acompaña desde entonces, hace unos cuantos años. Exactamente. Lo que pasó fue que un día, después de 3 meses, que fue una noche a las 11 de la noche, todavía me la acuerdo, en un ensayo, en un gel, pude ver una proteína bien limpita, que tenía un peso de 14, que había reconocido uno de los anticuerpos que habíamos generado durante la primera etapa antes de recibirme. Y bueno, dijimos, acá hay algo, porque no es un gel sucio, es algo bien limpio, bien claro, y que estaba en el sistema inmunológico, especialmente cuando el sistema inmunológico se activaba mucho. Cuando hay unas células, por ejemplo, macrófagos, se activaba mucho ante una infección, por ejemplo, o ante un tumor, inmediatamente había mucho de esta proteína. Entonces tomamos la decisión de secuenciarlo, de identificar qué proteína se trataba. Y en esa época todavía las galectinas no existían como tales, no tenían el nombre galectinas. Entonces tuve la suerte de poder venirme a Buenos Aires. En realidad mi historia está muy ligada a mucha gente buena que se acercó. Sí. La verdad que si yo tengo que decir qué es lo mejor que me pasó, es encontrarme con muy buena gente en la comunidad científica. Yo cuando escucho problemas en la comunidad científica que se dan, no puedo entenderlo porque yo tuve mucha suerte. Y en realidad dentro de esa suerte estuvo esta gente que me dijeron, bueno, aunque ustedes no tengan subsidios, no tengan dinero, le secuenciamos la proteína, vemos qué tipo de proteína es, y lo que resultó es una proteína de unión a azúcares de 14 kilodaltos. De un tamaño particular, chiquita, sí. Que supimos después de 2 años que era galectina 1. Es la primera vez o la segunda vez que nombrás galectina que te viene acompañando. Esa galectina es una proteína que se une a azúcares. Sí. ¿Y el nombre gal viene de azúcar? De galactosa. De galactosa. Se une exacto. Particularmente a la galactosa. Exactamente. Sí. ¿Y por qué le gusta unirse a azúcares una proteína? En realidad es todo un misterio. Este tipo de moléculas realmente todavía siguen siendo un gran misterio. Son proteínas que circulan en nuestro organismo y lo que hacen es identificar y reconocer azúcares. Y desde hace 1 década, 2 décadas, ha revolucionado la ciencia, la genómica y la proteómica. Entonces hemos aprendido mucho de la información que decodifican los genes en las enfermedades, en la salud y en la enfermedad, la información que decodifican las proteínas. Sin embargo, sabemos muy poco de la información que codifican los azúcares. Y es nuestra hipótesis de que en realidad la información que codifican los azúcares son muchos millones más de veces más importantes quizás que los genes. Mira. Que todavía nos queda muchísimo para aprender y a esa disciplina le llamamos glicómica. Y es en lo que trabajamos actualmente. Y básicamente lo que hacen las lectinas, que son proteínas que
unen azúcares es reconocer azúcares específicos y gatillar señales al interior de las células. Entonces, las células, cuando esa lectina se une a ese azúcar que está decorando esas células, inmediatamente esa célula puede o dividirse, o proliferar, o morir. Entonces, la información que tienen los azúcares es tan rica que le indica a la célula qué tiene que hacer. ¿Y quién es la que manda? La lectina, que es la que interacciona con los azúcares y le dice a la célula lo que tiene que hacer. O sea, a la célula le puedes decir, dime qué azúcares tienes y te diré cuál es tu destino. Exactamente. Ahí hay otro viaje también, porque al final de tu tesis te fuiste a Inglaterra. Sí. Te fuiste a Inglaterra para entrenarte un poco en cuestiones que eran muy, muy recientes en ese momento, que era lo que se llama terapia génica, el poder tratar una enfermedad con genes. Yo no entiendo bien cuál es la relación entre la galectina 1 y hacer terapia génica. Está excelente la pregunta. En realidad, la historia fue así. Después que identificamos que lo que teníamos en mano era una lectina, que se unía a azúcares, galectina 1, sí. Dijimos, bueno, ¿qué pasaría si nosotros aislamos esta proteína y se la agregamos, que la producen los macrófagos, y se la agregamos a las células que se ocupan de defendernos, que son los linfocitos T? Y lo que pasaba era que cada vez que yo hacía esos ensayos en el laboratorio, eran nuevos ensayos. En ese momento, en el 95-96, aparecía la apoptosis, que es la muerte celular, la muerte de las células. Una especie de suicidio de la célula. Dicen, hasta acá llegué, adiós cuerpo cruel. Exactamente. Se mandan a mudar. Sí. Veíamos que las células se morían, desaparecían de la placa. Lo primero que yo pensé es, y debe ser que yo estoy haciendo mal los experimentos, es tóxico lo que estoy poniendo. Claro. Después otros compañeros míos hicieron los mismos ensayos en el laboratorio, y ahí lo que nos dimos cuenta es que lo que hacía esta proteína, y era muy raro, esta lectina que unía azúcares, cuando se unía a azúcares mataba linfocitos. Entonces, ¿en qué momento será importante? Empezamos a pensar, ¿en qué momento será importante matar linfocitos? Si nosotros necesitamos los linfocitos T para vivir, necesitamos los linfocitos T para poder matar parásitos, virus que nos infectan, para poder matar tumores. Ajá. Entonces, ¿en qué momento será importante? Y ahí, otra de las cosas buenas que el destino me trajo fue que en una de las reuniones de la Sociedad de Investigación Clínica, de la Sociedad de Inmunología, escuché hablar a un experto en terapia génica en artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes son enfermedades en las cuales los linfocitos T, que en teoría tendrían que defendernos contra microbios, lo que hacen es dañar componentes propios. En el caso de la artritis, lo que hacen es dañar la articulación. En el caso de la diabetes, dañan el páncreas, entonces causan diabetes tipo 1. En el caso de la esclerosis múltiple, dañan las proteínas del sistema nervioso central y los nervios. Entonces, básicamente, este hombre hablaba de la posibilidad de llevar genes con fines terapéuticos de modo tal de suprimir la artritis reumatoidea. Ajá. La artritis reumatoidea es causada por linfocitos T que reconocen antígenos propios, se vuelven locos, reconocen antígenos propios, no deberían reconocerlos. O sea, en lugar de reconocer una bacteria, algo que te infecta, reconocen algo de tu cuerpo y dicen, esto no es mío, y por las dudas me lo saco encima. Exactamente, exactamente. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué pasaría si galectina 1 mata linfocitos T? ¿Qué pasaría si nosotros llevamos el gen por terapia génica, insertamos en las células de ese ratoncito el gen de galectina 1 para que haya en la articulación mucha galectina 1 que mate mucho a los linfocitos T que se vienen acercando y que están causando la enfermedad? Pero no corres el riesgo de matar linfocitos T de más y que después no te puedas defender de otra enfermedad, de una infección. Totalmente. Y por eso es la idea de poder hacer vectores que uno pueda controlar. Ajá. Hasta qué punto van a liberar ese gen de interés y hasta qué punto... Está bueno. Entonces, eso se va administrando a la persona o al ratoncito de experimentación en el momento en que lo necesita. Y entonces, bueno, escribimos, en esa época existía en el país la Fundación Antorchas. Sí. Y escribimos un subsidio de la Fundación Antorcha y el British Council, que eran subsidios para hacer pasantías en Inglaterra. Lo que hice es pasar 2 años en Inglaterra, un poquito menos de 2 años, haciendo estos experimentos. Y bueno, y demostramos que cuando llevamos galectina 1 al sitio de inflamación, en la sinovia artrítica, en ratoncitos que tienen artritis, podíamos suprimir la enfermedad matando linfocitos T que estaban causando la enfermedad. Dijiste algo que me parece que configura lo que sigue. Ponerte a pensar
¿Y por qué en algún momento en el cuerpo va a haber algo que va a querer matar a los linfocitos? ¿Y por qué la galectina va a estar matando? Y ahí me parece que surge otra idea. ¿Quién dentro del cuerpo puede querer escaparse del sistema inmune, en cierta forma? Perfecto. Bueno, eso fue lo que inspiró en realidad el futuro de lo que fue mi carrera. Yo volví a Argentina en el 99, rendí mi tesis doctoral en Córdoba y ahí empecé a pensar, bueno, ¿qué podía hacer de mi vida? De hecho, pedí una beca Pew para irme a Estados Unidos a hacer el postdoctorado. Finalmente no la acepté por cuestiones personales, pero aparte de las cuestiones personales, había un tema que me venía obsesionando. Si uno comparaba los niveles de expresión de esta proteína en muchos tejidos del organismo y en tumores, los tumores expresaban entre 10 a 50 veces mucha más proteína, mucha más galectina 1 que células normales. Entonces pensamos, ¿y por qué no postular la hipótesis de que los tumores utilizan galectina 1 para poder escaparse de la respuesta inmunológica? Nosotros, si tenemos un ataque de virus, bacterias, de microbios, inmediatamente el sistema inmune va a poder en 10 días, uno vuelve a la normalidad, resuelve la enfermedad y puede contener la infección. Sin embargo, cuando empieza a crecer un tumor y uno le saca una fotito al tumor, el tumor está rodeado de linfocitos T, los linfocitos T quieren atacar el tumor y sin embargo no pueden. Entonces, durante muchos años, los biólogos tumorales han generado hipótesis de que los tumores lanzan como proyectiles que eliminan a los linfocitos T antes que los linfocitos T puedan eliminar al tumor. A eso se le ha llamado el escape tumoral. Sin embargo, los mediadores, al momento en que empezamos este trabajo, en 1999, los mediadores no habían sido identificados. Entonces pensamos, si galectina 1 mata solamente los linfocitos T que están activados, o sea que en realidad están tendientes a defendernos, y no matan los linfocitos vírgenes, el pool de linfocitos vírgenes que tenemos recirculando para defendernos. Justamente los linfocitos T activados son los que tienen que atacar el tumor. ¿Qué pasaría si uno haría una terapia donde en el tumor le bloquea galectina 1 para que no produzca esta proteína y no mate a los linfocitos T? Chan, ¿qué pasaría? En el año 2004 salió este trabajo, fue para mí muchos orgullos. Fue la primera tesis doctoral que dirigí. La tesis doctoral de Nati Rubinstein. Yo estaba en el Hospital de Clínicas. En Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. En el Hospital de Clínicas José de San Martín, en Buenos Aires. Cuando yo quise venirme a Buenos Aires y quise emprender la carrera científica, el doctor Leonardo Feinbaum, quien es el jefe del Laboratorio de Inmunogenética del Hospital de Clínicas, me ofreció un lugar. Me vine... Bueno, sobre todo no es fácil si estamos hablando de 2000-2001, cuando un becario postdoctoral ganaba 400 pesos. Sí, totalmente. Yo era becario postdoctoral, había pedido la beca postdoctoral con Leonardo Feinbaum, me acuerdo que ganaba 400 pesos. Me acuerdo fue una época muy difícil, no existía la entrada a carrera del CONICET. En el año 2002, en enero del 2002, entramos 2 personas a la carrera del CONICET, Andrea Gamarnik y yo. Nada más. Otra invitada desde la ciencia, Andrea Gamarnik, justamente. Entramos solamente 2 y fue una época difícil, inclusive. En el gobierno del 2001 se ofrecieron subsidios que se llamaron para menores de 40 años, famosos para IM40, IM40, que fueron realmente muy tristes porque fueron evaluados por un comité científico muy prestigioso, quien a determinados jóvenes nos dieron ese subsidio y después nunca más lo efectivizaron y nunca más lo dieron ese subsidio. Y yo recuerdo que yo la conocí a Andrea y conocí muchos amigos en las marchas donde íbamos a protestar porque el IM40, porque no nos daban el dinero que nos habían prometido. Y ahí pensé otra vez en irme, pero ahí ya estábamos en la mitad de los experimentos. Para poder demostrar si los tumores producen galectina 1 para poder evadir la respuesta inmunológica. Y bueno, fue una época difícil. Ahí apareció una fundación en el medio que decidió apoyarnos, que es la Fundación Sales para el Cáncer, donde desde esa época, desde el año 2000, empezaron a darnos, me acuerdo, desde 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, para poder ayudarnos un poquito a quedarnos en la Argentina y hacer esos experimentos. Y bueno, y finalmente, en el año 2003 terminamos el trabajo y lo mandamos a publicar. Estamos muy entusiasmados porque básicamente lo que habíamos demostrado es que los melanomas producían altísimos niveles de galectina 1. Cuando eran más invasivos y más metastásicos y más peligrosos, más galectina 1 producían.
la liberaban al medio extracelular, interaccionaban con linfocitos T y los linfocitos T, solamente los activados, los que reconocían el tumor, se morían inmediatamente en el microambiente tumoral. Cuando bloqueábamos por una estrategia que le llamamos estrategia antisentido la expresión de galectina 1, aumentaba la respuesta inmunológica en los ganglios linfáticos drenantes de esos animalitos que les permitían matar al tumor. Bueno, mandamos ese trabajo a publicar y ese fue uno de los hitos científicos por ahí que siempre me acuerdo que me dio mucha gracia, porque mandamos a publicar a la revista Nature y ese mismo día a la tarde vino rechazado el trabajo. Vamos, sí. Vamos por el récord. Y en realidad nunca tuve un trabajo rechazado tan rápido. Y en realidad lo que decían era, bueno, tienen que demostrar en vivo que eso sucede en un animal completo. Bueno, nos tomamos un año más, laburamos mucho más. Y decidimos mandarlo a la revista Cancer Cell, que es una revista... Que es una revista excelente, es la top de cáncer. De cáncer, y teníamos mucho miedo, la verdad que lo hicimos con mucha timidez. Bueno, y fue fantástico porque el feedback fue muy bueno y decidieron que sea tapa. Y eso salió el 23 de marzo de 2005, fuiste tapa de Cancer Cell, lo cual no es ¿Cómo poco, te acordás? No es poco. Fue una emoción muy grande, porque yo pasaba a ser por ahí el becario tímido cordobés sí. Y ese día fue un susto muy grande porque empezaron a llamar de los medios de comunicación de afuera, de acá. Fue una cosa que no podía controlar, fue algo muy emocionante. Bueno, y eso además te abrió mucho la carrera, tuviste que escribir un artículo para Nature, que ahora te lo pidieron ellos, justamente, de revisión. Y vos decís que llamó mucha gente, pero hubo un llamado en particular que me interesa que me cuentes, un llamado muy especial que no era de los medios ni de un colega científico. Sí, ese llamado me sorprendió mucho y fue una emoción muy grande. Me llamó, que fueron 2 días después que apareció la tapa, me llamaron del despacho de Néstor Kirchner. Yo creía que me estaban haciendo una broma, porque mis amigos tienden a llamarme a casa y a hacerme bromas. Te llama Néstor, y yo empecé a pensar a primos que se llamaban Néstor y... ¿Cómo fue ese llamado? ¿Vos estabas en el laboratorio? ¿Estabas en el laboratorio y te dicen, te llama Kirchner? Yo estaba en el Clínicas en ese momento todavía. Estaba en el hospital de Clínicas, en el laboratorio de inmunogenética, y en realidad me dejaron dicho en casa que había llamado y un teléfono para poder volver a llamar. Convoqué me dijeron, tenés que convocar a tus colaboradores. Natalia estaba haciendo una pasantía en Italia. Y bueno, mis colaboradores eran otros 2 becarios que habían recién empezado, Marta Toscano y Juan Ilarregui. Y bueno, y ellos, me acuerdo que fuimos con mis colaboradores, con Osvaldo Podaiser, en ese momento Leonardo Feinborn. Coautores de tu trabajo. Coautores del trabajo, que me ayudaron mucho. Y bueno, la verdad que fue muy emocionante. ¿Y el presidente se interesó en la ciencia? ¿Te preguntó, bueno, qué hiciste? Contame de qué se trata esto. Sí, me contó. Y obviamente yo venía de épocas difíciles, épocas donde nos venían negando subsidios. Le conté un poco la historia del IM40, las frustraciones que tenía en el medio. Y bueno, y él me prometió que él se iba a interesar, que su gobierno se iba a interesar en la ciencia. Yo tengo que confesarles que estaba escéptico en ese momento, que todavía no sabía si realmente eso iba a suceder. Por eso yo no fui un kirchnerista de primer momento. Yo en realidad creo que fui encariñándome con el modelo y creyendo en el modelo durante el tiempo. Llegamos entonces a una investigación muy importante que demuestra algo que puede ser fundamental. Yo estaría tentado de preguntarte si es la cura del cáncer lo que encontraste, al menos de algún tipo de cáncer. De hecho, vos tenés la idea de aplicar esto en la clínica y tenés patentes. Vos no te quedaste en el laboratorio, sino que esto lo escribiste, le sacaste derecho para que esto sea parte de la ciencia argentina. Me gustaría que me contaras dónde estamos en ese proceso. Bien. Bueno, mira, en principio lo que decidimos hacer cuando descubrimos esto es tratar de ver primero si otros tumores también les pasaba lo mismo para poder hacerlo un poco más universal. Tuvimos la suerte de colaborar con un agente de Harvard que en el 2004 se contactó con nosotros, quienes demostraron que el linfoma Hodgkin, que es un linfoma muy maligno, también se expresa mucha galectina 1 y que juega el mismo rol. Esto lo publicamos en el 2007. Este año fue clave, en el 2011,
porque de otros laboratorios del mundo, distintos laboratorios, demostraron en 4 tumores diferentes que el paradigma que demostramos en el 2004 se confirma. En neuroblastoma, que es un tumor del sistema nervioso, sí. En tumor de mama, en tumor de pulmón, se da el mismo paradigma donde galectina 1 lo que hace es eliminar el sistema inmunológico. Y en función de todo esto y en función de otras evidencias que estamos teniendo actualmente y de mecanismos que investigamos en el tiempo, empezamos a pensar cuál podía ser la mejor estrategia para poder bloquear. Lo primero que se nos ocurrió es tratar de bloquearlo con carbohidratos sintéticos, como es una lectina que interacciona con y que une azúcares, tratar de construir azúcares grandes en forma polimérica para poder inhibir. A ver, vos tenés un Pac-Man por ahí dando vueltas por la sangre que va a buscar azúcares. Entonces le pones un azúcar en el medio, estoy por acá, y que se coma este azúcar y no vaya a parar el otro. Exactamente. Eso fue bueno. Pero lo malo que encontramos y la desventaja cuando empezamos con esa estrategia es que bloqueaba otras galectinas. Hoy se sabe que hay 15 galectinas con funciones diferentes. Entonces eso era malo porque carecía de especificidad. Sí. En inmunología nos gusta mucho lograr, y uno de los grandes desafíos es lograr lo más específico posible para poder causar menos efectos adversos. Entonces empezamos a generar lo que tradicionalmente ha existido para bloquear proteínas, que es anticuerpos monoclonales, para poder neutralizar o bloquear la expresión de galectina 1. Después de mucho trabajo pudimos encontrar un clon, un anticuerpo que realmente se une a galectina 1 y no solamente se une, sino que la bloquea e impide que ejerza su acción. Impide que inhiba los linfocitos. Exactamente, impide que mate a los linfocitos T, impide que inhiba las células dendríticas, que son otras células del sistema inmune, y lo que hace es parar los circuitos de inhibición. Entonces se estimulan las defensas con ese anticuerpo. Y ese anticuerpo no solo sería bueno para el cáncer, sino que sería bueno como un ayudante en una vacunación, por ejemplo, para poder incrementar las defensas en una vacunación. Y ahora, bueno, por suerte, gracias al CONICET y a la Fundación Sales, que realmente promueven el patentamiento, pudimos patentar estos hallazgos. De los diferentes trabajos tenemos ahora 7 patentes y se las estamos ofreciendo básicamente estamos con una conversación bastante avanzada con una compañía farmacéutica. ¿Para que los prueben ya en personas? ¿Esa es la idea, ya hacer una investigación clínica? La idea es de a poco ir escalando un poquito en las fases clínicas para que aproximadamente en 5 años esto pueda llegar a... Es poco. Si podemos. Lo interesante es que en realidad no solamente aumenta la respuesta inmunológica, sino que además bloquea la formación de vasos sanguíneos, cosa que es muy importante para un tumor. Porque el tumor necesita para comer. Para comer y para crecer. Entonces es otro de los efectos biológicos que tiene. Y en el camino también pudimos... Gracias, digamos, a este primer hallazgo, empezamos a investigar los mecanismos a través de los cuales mataba. Era muy raro ver una proteína que matara solo a algunos linfocitos, los malos, los villanos, sin matar a los héroes. Entonces empezamos a investigar qué tenían estos diferentes linfocitos y ahí apareció un trabajo que es un trabajo del cual yo estuve enamorado mucho tiempo también, que es el trabajo de Marta Toscano, que todavía está en mi laboratorio. Hizo un trabajo excelente y lo que ella vio es que los linfocitos T, a medida que se van, una vez, digamos, cuando entra un microorganismo o cuando aparece un tumor, hay unas células grandes que son centinelas, que se llaman células dendríticas. Toman un pedacito de ese microorganismo o un pedacito de ese tumor, lo llevan al ganglio y se lo presentan a los linfocitos T. Toma, cómetelo. Mira, cómetelo, acá lo tenés y vos tenés que reaccionar. Inmediatamente ese linfocito T, que antes se creía que era un solo tipo, ahora se sabe que se divide en ejércitos que nos van a defender contra diferentes cosas. Lo que descubrió ella es que a medida que se va diferenciando ese linfocito T, que se va generando ese ejército diferente, se van cubriendo diferentes azúcares. Entonces, los linfocitos T que van a reaccionar contra el tumor o que van a causar autoinmunidad se decoran de los azúcares en los cuales se une galectina 1. Pero aquellos que nos sirven para defendernos de microbios o son linfocitos vírgenes que forman el pool normal, lo que hacen es cubrirse de otro azúcar diferente que se llama ácido siálico, que impide que la galectina 1 mate. De modo tal que aparentemente es como que la naturaleza generó este sistema homeostático para que esta proteína solamente mate a aquellos que tiene que matar.
aquellos que causan autoinmunidad. Y en el caso de un tumor, el tumor se aprovecha de eso. Produce esta proteína para matar los linfocitos T que se le quieren acercar. ¿Te parece que vas a llegar a ver, no sé si estos anticuerpos monoclonales o lo que vos estás trabajando, vas a llegar a verlo en la farmacia? Ese sería el sueño más grande. Si vos me preguntás cuál es el sueño más grande en este momento, es volver a la época donde yo lo ayudaba a mi papá a vender remedios en la farmacia cuando era chico y la farmacia estaba de turno a la noche y yo me quedaba con mi papá vendiendo los remedios y ver un Galectimumab. Por ejemplo, un anticuerpo... Galectinosan, una cosa así. La verdad que es un gran sueño. Y una cosa, digamos, que me gustaría mencionar y enfatizar es que siempre se hace esa disquisición entre ciencia básica y ciencia aplicada. Yo nunca me consideré un tipo que podía transferir un conocimiento, que podía hacer ciencia aplicada, o nunca me identifiqué con biotecnología. Y sin embargo, ahora estoy discutiendo con la Oficina de Vinculación Tecnológica un proyecto que empezó desde lo más básico, desde encontrar una banda proteica, ver el mecanismo a través del cual actúa, poder ir cada vez más profundo en los mecanismos por los cuales, y yo creo que los proyectos que han andado en biotecnología en el mundo son proyectos que han empezado desde lo más básico. Les hacemos una serie de preguntas a nuestros invitados, además de las preguntas específicas, a todos les hacemos un cuestionario que te quiero hacer sin que lo pienses demasiado. Me digas qué te viene un poco a la cabeza. Y empezamos. ¿Cuál fue tu peor desastre científico? Mi peor desastre científico, bueno, primero mandar ese trabajo que creía que era buenísimo a la revista Nature y después que lo rechacen en un día, fue una cosa así. Si no fueras bioquímico, ¿qué otra profesión hubieras elegido? Bueno, del arte, sin duda, sin duda. Me hubiera gustado ser cantante, me encanta. Todavía sigo pensando y me gusta mucho el teatro. ¿Y cuál no hubieras elegido? No sé, bueno, por ahí futbolista porque soy repatadura. ¿Hay pica entre los bioquímicos y entre los bioquímicos y alguna otra profesión? No creo que haya pica entre los bioquímicos. Muchas veces hay discusiones con los médicos, cuando en los hospitales los médicos piden una cantidad de análisis terribles y en realidad un bioquímico sabe para qué piden tantas cosas para cubrirse, porque en realidad podríamos hacer solamente esto y entre los médicos y los bioquímicos hay un poquito. ¿Lloras en las películas? Mucho. Yo sé que vos sos gran lector de, entre otras cosas, literatura latinoamericana y varias cosas, pero quiero que me recomiendes 3 libros. Wow, bueno, un libro que a mí me impactó mucho y que en realidad hizo un antes y un después porque lo leí muchas veces, es El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Creo que la logoterapia y lo que plantea, digamos, me hizo, en momentos de crisis, me hizo muy bien saber cómo en momentos desesperados uno siempre puede encontrar alguna forma, aún en un campo de concentración. Sí. He leído mucho literatura judía también, obviamente, por mis orígenes fueron muy fuertes, una familia de clase media judía, y eso fue muy fuerte. La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera, también fue un libro fuerte. Y de Amores y de Sombras, Isabel Allende. ¿Te parece que Internet cambió tu forma de pensar? No, de pensar no. Creo que a veces es bueno, a veces me agobian mucho las redes sociales. Me doy cuenta de que entro en el tema de las redes sociales y como soy muy extrovertido y me gusta mucho socialmente interaccionar con la gente, siento que a veces quita mi tiempo. Me da mucho miedo no darme cuenta que estoy demasiado volcado a eso y que se me pasa el tiempo creativo, que me quite el tiempo creativo. Sí. Por otro lado, hay un feedback muy bueno. Entonces es como un delicado balance y hay que ver si uno puede controlarse para poder... Vos venís dando clases hace rato y como contaste, tuviste ya muchos becarios, muchos estudiantes en tu laboratorio. ¿No estás un poco cansado, un poco podrido de los alumnos? Mira, a mí me pasa siempre lo mismo. Termino la cursada, yo doy clase en inmunoquímica en el segundo cuatrimestre en la Facultad de Ciencias Exactas y algunos cursos en el primer cuatrimestre. Y siempre que termino cansado y digo, bueno, en este momento que ya tengo tantos becarios y siempre le digo a mi pareja, podría pensar en dejar de dar clase. Y después
durante el primer cuatrimestre pasa algo que necesito el contacto con los estudiantes. Y me pasa algo que cuando, aunque esté cansado, aunque me hayan rechazado un trabajo, aunque tenga frustraciones, aunque haya peleado con quien sea, yo cierro la puerta del aula y les empiezo a explicar inmunología y siento que respiro y como inmunología. Imaginemos un futuro lejano, dentro de 2000, 3000 años. ¿Va a seguir existiendo el cáncer? Yo creo que el cáncer, si uno hace una historia de la evolución del cáncer durante diferentes años, la gente antes moría de tumores que ahora no son mortales. Ajá. Yo vislumbro un futuro donde podamos decir que realmente, bueno, como decía, lo dice la propaganda de la Fundación Sales, decir cáncer es decir, bueno, tuve una angina, tuve un resfrío. Y seguramente ese cóctel va a incluir el Galectino San en un futuro más o menos cercano. Bueno, ahora es el turno de ustedes que pueden preguntar, ¿y ahora quién podrá ayudarme o ahora quién podrá defenderme? El sistema inmune y Gaby. Así que ustedes pueden preguntar. ¿Qué tal? Y sobre su trabajo, ¿qué es lo que menos le gusta? ¿Qué es lo que menos me gusta? Sin duda, la cantidad de burocracia que tenemos. Todavía, como somos empleados del CONICET y empleados del Estado y empleados de la universidad, nos pasamos mucho tiempo llenando papeles, llenando formularios. Yo me encuentro mañanas enteras poniendo mi currículum de distintas formas para poder conseguir un subsidio de la universidad, después de otra forma para poder conseguir un subsidio del CONICET y de otra forma para poder conseguir un subsidio de la agencia. Ni siquiera hay una estandarización de los formatos y hay muchísima burocracia. Otra cosa que en realidad me irrita mucho, y te agradezco mucho esa pregunta porque es excelente, es el tema de nosotros estamos todavía un poco lejos del mundo y eso no tiene que ver con las brechas económicas, aunque obviamente nos mejoraría muchísimo tener muchos subsidios mucho mejores, sino a muchas trabas burocráticas. El tema de discutir, por ejemplo, con la aduana, cada vez que nosotros necesitamos un reactivo para hacer investigación, un anticuerpo, un ratón deficiente en un gen o cualquier otro reactivo que nos permita competir con el primer mundo, porque la ciencia se está tornando cada vez más competitiva y obviamente cuando nosotros estamos haciendo un trabajo acá, el tema de la internet hace que otro esté viendo que nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación acá y hay gente que tratan de ver un poquito y copiar los trabajos. Entonces competimos con laboratorios del primer mundo que en 24 horas tienen un reactivo en su laboratorio para hacer ese experimento y nosotros tenemos que esperar 2 semanas o tenemos que pagarle un porcentaje importante de nuestros subsidios a toda la gente de la aduana para que pueda entrar un producto. Entonces son cosas que no se dicen, pero que son cosas que son muy importantes para poder agilizar. Yo creo que es una responsabilidad muy grande del Ministerio en este momento agilizar las cosas. No solo dar el dinero, sino que el dinero se use bien, se use para comprar reactivos. Se agilice el tema de los reactivos en el laboratorio. ¿Hay algo de su investigación que afecta a su vida cotidiana? ¿Que afecta a mi vida cotidiana? Bueno, en realidad la parte de crear y de discutir experimentos café de por medio con mis becarios afecta mucho mi vida cotidiana porque me da felicidad. Esa es la parte que me da más felicidad. O sea, yo no podría entender un día mío sin sentarme en el café de la esquina o de mi casa o del IBIME, donde hago ciencia, y discutir ciencia. La mayoría de los proyectos científicos y de las discusiones han salido de el café, no voy a hacerle la propaganda del café, del café donde nos juntamos más que de oficinas o de laboratorios. Esa discusión diaria, nosotros le llamamos brainstorming, esa tormenta de ideas donde una cosa va bien y bueno, ¿y qué podemos hacer? Está buenísimo, esto no dio, pero podría ir para otro lado. Eso me parece que tiene nuestra profesión, que tiene un aspecto creativo muy parecido a lo que le pasa a los artistas, a los comunicadores sociales, a los diseñadores. Tiene una cosa creativa muy interesante. Por eso es que quizás yo voy más para el lado de la investigación básica creativa que para el lado de la investigación tecnológica más sistemática. Hablaste del sistema inmune como una defensa, ¿no? Esta cosa de la metáfora del ejército. ¿Te sentís como una especie de estratega militar? No sé, ¿lees el arte de la guerra? ¿Cómo te sentís? Está buena la pregunta. El arte de la guerra lo leí, está muy bueno. En
En realidad creo que en nuestra profesión tenemos que ser estrategas en muchas cosas. Cuando se nos ocurre una idea, ahora tratar de cuidarla, tratar de tener un equilibrio en el cual uno puede mover las piezas del ajedrez de alguna manera para que todo el laboratorio esté favorecido, para que la comunidad científica no se vea afectada por los trabajos que hacemos. Me parece que está bueno poder caminar tratando de compatibilizar diferentes cosas. Hasta uno es estratega cuando vas a dar una charla afuera y querés brindarle información a la gente sobre lo que estás haciendo, pero por otro lado vos decís, acá hay un montón de gente que podría repetir en 2 días los experimentos que yo hice en 3 años. ¿Cómo hago para poder contarles esta historia? Mañana mismo tenemos un workshop que vienen unos italianos a conocer, y de pronto uno dice, tengo ganas de contarles toda la historia que estamos haciendo, pero por otro lado tenemos que cuidar la propiedad intelectual de un país que ha apoyado durante tantos años la ciencia. Entonces, ¿qué hacemos? Generosamente brindamos absolutamente todo y al final uno termina pensando qué es lo mejor para hacer, y yo, conociéndome, siempre termino diciendo todo. Así que de estratega no tengo mucho. Gaby, un placer tenerte con nosotros y que nos contaras todo esto con un mensaje de mucho optimismo, sobre todo. Muchísimas gracias por visitarnos. Diego. Muchas gracias. Imagínate, para un cumpleaños tus amigos y tu familia te organizan el maldito video, que es ese video de toda tu vida. Gaby de bebé, ¿sí? Gaby cuidando la farmacia con sus padres, en la secundaria con tu maestra, yéndote de viaje, volviendo. Pero vos le tenés que poner música a ese video. ¿Qué música le pondrías? Bueno, sin duda, cuarteto. El Potro Rodrigo. Es lo que más marcó mi adolescencia y me encanta. Y bueno, y una época donde realmente fue la crisis en el país, creo que Color Esperanza de Diego Torres. Muy bien. Bueno, nos vamos entonces con la Galactina en la cabeza, un poco de esperanza y bastante de cuarteto. Muchas gracias, Gaby, por visitarnos. Gracias, fue un placer Diego. tenerte acá. Un placer. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, enfrentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.